Vamos a hacer la lectura como nos enseñaron. Hechos capítulo 5, y vamos a leer la buena palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, del 1 al 4. ¿Ya estamos todos? Amén. Amén. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Versículo 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El objetivo para el día de hoy es conocer la virtud en el don de dar. ¿Por qué nosotros debemos de dar? Quiero recordarles un pasaje bíblico allí en San Juan capítulo 3 versículo 16. ¿Quién se lo sabe? De tal manera. Todos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si ahora nosotros somos creyentes en él, debemos de reconocer ese regalo precioso, maravilloso, de tanto valor, que nosotros jamás podremos pagar con nada ese regalo. Debemos de reconocerlo en nuestros corazones y debemos de saber que si nuestro Dios dio a su Hijo Jesucristo, nosotros también debemos de aprender ese don, ese mandamiento. Debemos de entender de que todo está dado para nosotros. Por esto, pues dentro del objetivo, dice, pongamos mucha atención al versículo 4 y aprendamos de Hechos 4, 36, 37. Y ahí entre comillas, dio. Entonces, Hechos 4, 36 y 37, ahí un poquito más atrás. ¿Qué dice? Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre, vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, ¿quién era José, que le colocaron por nombre Bernabé? ¿Sí le pusimos harta atención? Sí. ¿Quién era? Hijo de consolación. Dice que era un levita. ¿Y quiénes eran los levitas? Eran digan todos conmigo, los servidores del templo. Los servidores del templo. Pero para ellos poder ser los servidores del templo, pues tenían que conocer perfectamente ¿qué? Digan todos conmigo, la ley. La ley. La ley del Señor. Y tenían que permanecer en una santidad que tal vez nosotros ni siquiera todavía conocemos, porque pues hasta ahora vamos en ¿qué? Hasta ahora vamos en ¿qué? Digan todos conmigo, vamos en crecimiento. Vamos en crecimiento. Por eso el Espíritu Santo pues coloca en el corazón de nuestro pastor que él haga estos estudios bíblicos para que nosotros ¿qué? Crezcamos, para que nosotros vayamos día a día conociendo más lo correcto dentro de la palabra del Señor, porque debemos de reconocer
que venimos de una generación ¿qué? El pastor nos lo enseña mucho. ¿Cómo? No, al revés, más bien impía. Venimos de una generación de impiedad, que aún conociendo que el Señor Jesucristo vino y se entregó por nosotros, pero pues nosotros venimos de una generación que como que no les interesó mucho eso, ¿verdad? Así, hay un Jesús. Nos presentaron a un Jesús, pero por ahí dicen que Él nos salvó, pero nos ha interesado verdaderamente. Hemos verdaderamente adoptado en nuestro corazón ese interés por conocerle. Por eso yo me impresiono como el pastor explica, desgrana la palabra, pero ¿cómo lo recibimos nosotros? ¿Cómo lo recibimos? ¿Qué fortaleza hay en nosotros? ¿Si nos consideramos ya verdaderamente libres o todavía como que esas cadenas de opresión nos jalan? Todavía a la hora de venir a la congregación, pero si se me presentó algo más importante del mundo, entonces me voy a hacer lo del mundo. Todavía, si hay alguna necesidad, entonces todavía juzgo a mi Creador. Por eso es bien importante de que nosotros a través de estos estudios bíblicos, bueno, pues verdaderamente logremos todos a la 1, 2, 3, identificar plenamente la Escritura. Dice que este hombre era un levita y él vendió su heredad porque él conocía perfectamente en dónde de dar. ¿Cómo lo conoces tú? ¿Acaso todavía estás contaminado por ahí de lo que habla la gente en el mundo? A ver, explique, ¿qué habla la gente en el mundo? ¿Qué hablan con respecto al don de dar? ¿Qué hablan? A ver. Que todo se lo lleva el pastor. Todo se lo lleva el pastor, sí. Que lo va a hacer rico, que uno lo va a hacer rico. ¿Qué más? A ver, expresemos. ¿Qué más conocen? ¿Será que sin darnos cuenta nos han contaminado eso que dice por ahí? No, pero es que eso del Antiguo Testamento ya no va. Hoy en día vivimos en Cristo. Bueno, ¿y quién es Cristo? ¿Será que nos dejamos contaminar en determinado momento de aquello que dicen, no, eso, el diezmar, el ofrendar, eso ya no va? Por eso debemos entender bien, bueno, ¿cómo es? O sea, ¿qué sucedió aquí? Confesemos, ¿cómo lo tomaron ustedes cuando se enteraron de que Ananías y Zafira llevaron una ofrenda, digan todos conmigo, considerable? Considerable. Esa era una ofrenda considerable. Llevaron una muy buena ofrenda. Pero esto, tiki tuki, fliquis mortis, no reliquis. Esto en vez de ser agradable al Señor, digan todos conmigo, les trajo muerte. Muerte. Entonces aquí hay algo que debemos considerar porque pues esto no es del Antiguo Testamento. El hecho de los apóstoles es de esta era y está bajo el nuevo pacto, el pacto de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que estamos redimidos por su sangre. Pero algo sucedió, la ofrenda no fue agradable. ¿O sería que sí? No. Bueno, aquí parece que la ofrenda de Bernabé sí fue agradable. Pero aprendamos un poquito del versículo 4 del capítulo 5. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Dijo: reteniéndola no sé qué te daba a ti, se te quedaba a ti. Reteniéndola, no se te quedaba a ti. Y vendida no estaba en tu poder.
¿Por ¿Qué qué, pasaría? ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué sería lo que sucedió aquí con Pedro, perdónenme, con Ananías y con Zafira? La codicia, la ambición. ¿Será que ellos se dejaron contaminar de lo que hoy en día está contaminada la iglesia? Y que entonces nosotros venimos a la congregación y queremos traer una ofrenda más para figurar que con un propósito. ¿Será que, yo no sé si a ustedes les haya pasado eso, pero yo personalmente he visto mucha gente que se levantan y llegan hasta el arca de las ofrendas y hay veces hacen el ademán de dar algo, pero no dan nada. Eso se llama por fe. Eso se llama engañarse a sí mismo. Pero, o sea, ¿qué clase de doctrina es esa? La invisibilidad. ¿Qué es esa? Ofrendas invisibles. ¿Qué clase de doctrina es esa? Para empezar, amados hermanos, toda la Biblia es órdenes. Amén. ¿Sí o no? Toda la Biblia es órdenes, instrucciones y directrices dadas por Dios directamente a su pueblo a través de sus santos siervos. ¿Quién lo cree así? Amén. Amén. Toda la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia está llena de órdenes dadas por nuestro Dios. Y debemos de aprender a nuestro Señor Jesucristo. Si verdaderamente vivimos del Señor Jesucristo, pues debemos de ver que Él fue el primero que se dio. Por allí sus apóstoles alguna vez vinieron, ¡ay, Señor, no permitas que esto te pase! Y dijeron, es que a mí nadie me quita la vida. De mí mismo. De mí mismo la entrego por ustedes. Gloria a Dios. Pero a nosotros nos cuesta el dar. Y si lo hacemos, entonces lo hacemos con un interés creado. Y ese interés creado es, voy a dar, Señor, pero tú me tienes que bendecir. Entonces se necesitaría como una libertad, ¿verdad? Libre soy. Se necesita esa libertad. Dice, para su pueblo a través de sus santos siervos. Pero hay unos mucho más preponderantes y urgentes de atender. O sea, todas estas órdenes y todas estas instrucciones y todas estas directrices dadas por Dios son para su pueblo, pero hay unos mucho más preponderantes y urgentes de atender. En este caso, la ofrenda. ¿Lo creen así? Amén. La ofrenda. Porque si yo no aprendo a darle una ofrenda al Señor de lo que Él ya me ha dado, ¿será que sí voy a ser capaz de entregarme a Él a sí mismo? Difícil. Fíjense usted, tráiganse esa pregunta. Oye, si estoy dispuesto de entregarme a Él a sí mismo en todo. ¿Estoy completamente seguro de que Él sí es el Todopoderoso en mí o todavía el trabajo es indispensable en mi vida? Estoy totalmente seguro que aunque tenga una necesidad económica, Él tiene el poder para suplírmela o no toca Ayúdale. pedirle al pastor prestado. Es que la gente que recibe las ofrendas está en la obligación de dar unas conclusiones tremendas, ¿no? E incluso hasta sacan versículos bíblicos. No podemos estar haciendo lo que hace la gente del mundo, ¿no? Sí, han visto cómo es que da la gente del mundo.
Ellos para Navidad van a hacer un poco de mercado, se van a la loma, se van y los entregan por allá. Los que entre comillas dicen que ellos son pobres. Pero yo pienso que con esto ellos los están haciendo pobres. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no se preocupen. Pobres siempre tendrán entre ustedes. Porque lo que realmente no se quiere es ¿qué? Conocer a Dios. Hay muchísimas cosas que tenemos que ir cambiando de nuestra vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso le debo de estar dando la oportunidad al Señor que me vaya a ir edificando en su palabra. Debo de aceptar al pastor como un buen maestro para mi vida, para ir creciendo. Debo de saber de que todos nosotros, bueno, en el caso mío yo sí nací así, yo nací siendo un bebito de muerte a vida. Entonces necesité leche espiritual para crecer. Y fui creciendo, y fui creciendo, y fui creciendo. Y ya con el tiempo, ya después de dejarme enseñar, pues aprendí a comer comida sólida. Pero pues obvio, también yo en mi gran sabiduría y en mi gran entendimiento, pues también le decía a mis pastores, qué bueno. Yo al principio cuando leí la palabra la primera vez que leí la palabra de pasta, entonces la aprendí para defenderme de mis hermanos en Cristo. Entonces yo todavía me tomaba una cervecita y 2, 3, 4, 5 y a las 5 paraba. Y entonces cuando mis hermanos venían me decían, hermano, mire, usted no puede estar haciendo esto, porque es que tú estás contaminando tu cuerpo, tú estás ahí en esa prisión. Ay, no, hermano, a mí no me venga a decir eso que yo ya conozco la Biblia, decía yo. Y ahí lo que dice es que yo no me embriague, yo con 5 cervezas no me embriago. Pero miren esto que les decía, les decía, es más, yo con eso humillo al diablo. Porque cuando ya empiezo así a sentirme como diga, no tomo más. ¿Qué tal esa sabiduría de hombres, no? Tremendo. Y hay veces de que nosotros caemos en esos vacíos. Hay veces que nosotros, viene alguien y nos dice, oye hermanito, no hagas eso. No. Más sabio. Debemos de saber, mis hermanos amados, de que todos nacemos en un principio y que debemos de adoptar eso porque Dios no nos obliga, Él quiere que nosotros lo hagamos como libres. Todos con una libertad especial. Yo he adoptado como esta frase: la religión hace prisioneros, pero Jesucristo hace hombres libres. Así es. Y a través de esa libertad, pues tú debes de empezar a crecer. Por favor, pastor, búsquese Éxodo 15:26, el hermano David búsquese Levítico 10, 11, 12. Hermanita Laura, búsquese Génesis 26:5. Todos saben. Entonces, en este caso la ofrenda, ya sabemos de que todos son órdenes en la Biblia, ¿verdad? Todos son órdenes, instrucciones, directrices dadas por Dios directamente a su pueblo a través de sus santos siervos. ¿Por qué? Porque esos santos siervos que van creciendo, pues deben de preocuparse mucho por enseñarle a sus hermanos menores. La ofrenda. Miremos la libertad de Isaac, Génesis 26:5. ¿Qué dice, hermana Laura? Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amén. Entonces aquí hay una ¿qué?
Herencia generacional. ¿Por qué bendecía Dios a Isaac? Porque guardaba sus mandamientos. Porque Abraham había escuchado la voz y había guardado sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Por esta causa, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿será que la ofrenda trae a nosotros una prosperidad especial? Cuando nosotros logramos entregarnos al Señor Jesucristo, de verdad darnos al Señor Jesucristo, pues Él puede obrar en nosotros. Mientras tanto, no lo podemos engañar porque Él lo sabe todo. Les aseguro que Él conoce nuestro ayer, nuestro hoy y nuestro mañana. Por eso yo debo de identificar bien ese perdón del Señor Jesucristo. Él sabe que nosotros por naturaleza vamos a pecar, pero Él ya nos perdonó el pecado de ayer, de hoy y el de mañana. Por eso necesitamos un crecimiento, pues para el mañana, pues intentar no pecar. ¿Cuál es el pecado más grande que a nosotros nos gobierna? Todos a tiempo, 1, 2, 3. El orgullo. Se rajaron, pastor. Te tocó envolver en empezar. ¿Cuál de todos? A ver, no se les vaya a olvidar, pues la desobediencia. ¿Cuál es el pecado más grande que nos gobierna? La desobediencia. La desobediencia al Padre. Por eso el pecado que no puede ser perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero nosotros incluso hay veces que no queremos creerle. Aunque viene y nos reacuerda, pero no, es que qué de malo tiene dejarse uno guiar por el celular. Por ahí en el mundo dicen, eso uno al año no hace daño. Y todas estas cositas, pero debemos de saber de que los mandamientos de Dios son para cumplirlos. Ananías y Zafira pensaron presentar una ofrenda, pero esa ofrenda iba con defecto. ¿Y trajo a ellos qué? Muerte. Muerte. Por tanto, una ofrenda que no tenga un propósito en tu vida va a traer a ti Muerte. 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 Muerte espiritual. Y aquí estamos tratando de nosotros crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente, de eso se trata. ¿Cómo podemos guardar los mandamientos? Pastor, Éxodo 15:26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Por favor, pastor, vuelve y repítalo. Gloria a Dios. ¿Lo Y ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Amén. dijo, si oyereis Si oyeres. atentamente ¿Cómo? Atentamente. la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Ahora está una pregunta. ¿Cómo puedo conocer los mandamientos, ejecutarlos en mi vida, si todavía no los tengo claros?
Por esto debemos de estudiar la palabra. Por esto debemos poner en práctica el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Todos al tiempo. 1, 2, 3. Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y cómo podemos amar? Y estas palabras que yo te prescribo hoy, las repetirás ¿a quién? A tus hijos. A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Y al acostar, andando por el camino. Y al acostarte. Y cuando te levantes. Y las escribirás como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Por ahí hay una doctrina que hoy en día dice, a los hijos no se les puede obligar. No, si el niño no quiere ir a la comunidad, no quiso el niño. Pero hermano, entonces, ¿qué ciudadano le estás entregando a Colombia? Si esa obligación de ser el predicador de la palabra de Dios en tu casa, la obligación es tuya. Y además, pues tus hijos te van a escuchar. Para nosotros es más difícil que ustedes nos escuchen a nosotros. Si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿cómo es? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto. ¿Qué es hacer lo recto? Digan todos conmigo la voz de 3. 1, 2, 3. Obedecerle. Obedecerle. Obedecerle, mis hermanos. Y ese don, pues no se puede manifestar en nosotros si aún no nos hemos dado al Señor. Por eso hay que reflexionar con respecto a eso. Nada más debo de preguntar, oye, ¿por qué vengo a la congregación? ¿Será que tengo alguna necesidad? ¿Quiero en determinado momento ser bendecido? ¿Quiero en determinado momento, bueno, ¿por qué vengo a la congregación? Yo ya lo había explicado alguna vez. Pues debo de saber que debe de ser por obediencia al Señor, porque Él fue el que constituyó las congregaciones. Él fue el que nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso yo miraba al hermano Oscar, ay, es maravilloso, que no lo veo en mi trabajo, pero venir uno a la congregación y veces y cuando no hay, ay, hermano Oscar, no, hoy no lo pude abrazar. Porque debe de ser la manifestación de amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Por esto debo de intentar interactuar con mis hermanos, porque pues es la manera en determinado momento de poder hablar con él y hacerle preguntas y bueno, todas estas cosas. Si en la casa no te dejan, pues al menos hazte notar aquí en la congregación. Al menos que haya una buena amistad dentro de la congregación, mis amados. De eso se trata. Levítico 11:12, hermano. Dice, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Amén. Es indispensable conocer para qué Dios colocó ofrenda, primicia y diezmo. Cada uno es una ordenanza diferente y cada uno está a nuestro favor. ¿Quién lo cree? Amén. Porque esta es otra enseñanza completamente errada, ¿no?
Nosotros venimos a la congregación, traemos un billete y en ese billete está encerrado la ofrenda, el diezmo, la primicia y todo lo que yo quiera. ¿Cierto o no? ¿O estoy aquí como algo equivocado? Por eso el primer paso para nuestra salvación en todas las áreas, el primer paso, 1, 2, 3, ¿cuál es? Obedecer. Conocer. Porque si no conocemos, ¿cómo obedecemos? A ver, esa pregunta. O sea, si no conocemos, ¿cómo obedecemos? Segundo paso para nuestra salvación. ¿Cuál es el segundo paso para nuestra salvación? ¿Cuál es? Digan todos conmigo, creer. Porque si no creo, ¿cómo obedezco? ¿Cierto? Creer. Tercer paso para nuestra salvación. Oiga, ¿cuál es? Ese sí lo saben todos. 1, 2, 3. Confesar. Debo confesar. Confesar. Cuarto paso para nuestra salvación. Oiga, el más difícil para nosotros. ¿Cuál es? 1, 2, 3. Cuidarlo. Cuidar. Porque si no conozco, creo, confieso y cuido, ¿cómo digo obedecer? 4 pasos fundamentales que deben de ser anidados en nuestro corazón. Y que todo esto se da a través de la escritura, de la palabra del Señor. De la palabra del Señor. Isaías 29:13, ¿qué dice? A ver, ese parece que no se lo otorgué a nadie. ¿Quién lo quiere leer de todos los que tienen Biblia? Diga, yo tengo Biblia. A ver, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que me ha sido enseñado. Hay veces que la palabra del Señor se pasa, ¿sí o no? Bueno, hermano. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. el don de dar. Es algo que debe de taladrar lo más profundo de nuestro ser. Ese don en el cual me lleve a mí a no conformarme. Por más bonito que predique mi pastor, pero yo no debo de conformarme. Por eso yo felicito a aquella hermana que ella sí está notando. Dice, no me conformo, voy a ir a mi casa, le voy a pedir al Espíritu Santo de Dios que me revele lo que dijo ese Señor. Y así debe de ser, hermanos. Déjeme decirle que yo a veces, cuando llego aquí a la sala, no estoy dando ejemplo. Porque por más que he leído la Biblia ya 19 veces, pero aún el pastor habla cosas, Dios mío, que me adentran hasta lo más profundo de mi corazón. Y digo, wow, esto no lo había entendido. Y le doy gracias al Espíritu Santo de Dios porque me revela algo más y siempre lo he considerado el día de que me las sepa todas, pues ya no necesito de Jesús, yo no quiero eso, yo necesito a Jesús todos los días, todos los días. Amén. Gloria a Dios. Déjenme decirles que nosotros hacemos nuestro devocional todos los días en la noche, todos los días en la mañana con mi esposa y ella se impresiona de lo que el Señor nos habla a través de su palabra cada día. Es hermoso. Es hermosa la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Hay en todos estos hoy en todos estos pasajes vemos que hay cosas útiles e importantes que Dios manda que hagamos y que hay cosas de índole hipócrita.
Porque estas últimas no tienen su corazón cerca de Dios, sino lejos. Entonces, que nos acercamos al Señor y queremos demostrar y queremos hacer las cosas siempre como que nos las han enseñado, pero el corazón está lejos porque no se quiere conocer al Señor. A mí a veces que me dan por esto y les pregunto a la gente, hermano, ¿usted ya sabe cuál es la imagen de Dios en ti? Yo me enteré que yo era la imagen de Dios desde cuando teníamos 5 o 4 años, porque en eso la religión siempre nos lo enseñó, aunque distorsionó un poquito y nos enseñó y nos dijo, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero pues un día cuando nací en Cristo me enteré que una cosa era la imagen y otra cosa era el conformar su semejanza. Y entonces me preocupé tanto y le dije, Señor, ¿cuál es esa imagen de Dios en ti? Porque pues no puede ser este cuerpo. Tú no tienes cuerpo, Señor, tú eres espíritu. Entonces, ¿cuál es esa imagen de Dios en ti? ¿Cómo es eso que unos hablan que Dios es uno y otros hablan de que Dios es trino? ¿Y cómo es eso? Y resulta de que yo soy un ser trino, pero ¿cómo es eso? Porque es que yo no logro ver mi alma, no logro entender muy bien al espíritu. Y bueno, todas estas cosas se me volvió un trauma en mi corazón. ¿Alguna vez tú lo has hecho? ¿Cuál es esa imagen de Dios en ti? Se los voy a dejar de tarea. Pero como nosotros no hacemos exámenes porque nosotros no rajamos a nadie, ¿verdad, pastor? Que nosotros no rajamos a nadie, solamente confrontamos. Entonces, el día que logres identificar cuál es la imagen de Dios en ti, te vas a acercar a tu pastor y le vas a decir, pastor, logré identificar cuál es la imagen de Dios en mí. Y creo que es esta y esta y esta. A veces el pastor está de acuerdo. Amén. Me estoy conmemorando mucho. Hay más de estas normas en la Biblia y la jerarquía es como sigue: ley, mandamientos, preceptos, estatutos y ordenanzas y juicios. Así es la ley. Así está establecido en la Biblia. Sí lo sabemos todos, ¿no? La Biblia está conformada por una ley, está conformada por unos mandamientos, por unos preceptos, por unos estatutos y unas ordenanzas, y también hay unos juicios. El Señor dijo que Él iba a permitir esos juicios. Debemos de saber que Dios pues no es el que coloca los juicios, ¿no? Sino que Él permite los juicios, porque Él es nuestro defensor. Pero si es nuestro defensor, debe ser de algo. Si Él es nuestro pastor, es porque nos quiere enseñar algo. Si Él es nuestro escudo, pues es porque flechas del maligno van a venir a nuestras vidas. Entonces, nuestro escudo. Así nosotros no lo queramos, pero Él nos protege por acá, por acá, por acá. Y Él sí es fiel, Él nos creó. Él nos creó y nos creó con un propósito, y ese propósito es que nosotros seamos, ahora sí, que seamos todos salvos. Ese fue el propósito con el cual nos creó, y Él nos ha llevado de la mano ahí siempre y nos ha protegido, aún así nosotros querramos matarnos por ahí. Yo era uno de los que, pues como dicen por ahí los hombres, para las que sea. Para las que sea. Pero yo era uno de los que me odiaba tanto que era capaz de tomarme 2 botellas de aguardiente y me iba para la casa. Pero lo que no me da cuenta era que eso iba en contra mía. Y que Dios
en su infinito amor y misericordia, limpiaba allá mi organismo para que no quedara seco con todo ese alcohol y ese azúcar que me tomaba a través del aguardiente. Y que desde el momento en que yo le recibí, pude empezar a identificar su protección. Alguna vez, bueno, me voy a alargar un poquito, pero ustedes hoy no tienen afán, ¿verdad? ¿Sí? Alguna vez yo estaba pintando un troque de un vehículo. Llevaba unos 8 meses, metido todavía en mi razonamiento propio. Estaba pintando un troque porque siempre es que las cosas no hay como yo las haga. Entonces por eso tengo que hacerlas yo mismo. Y le había mandado bajar las llantas al camión para mandar cromar los rines. Eran aproximadamente las 10 de la mañana y de pronto empezaron a caer unas goteras del cielo, empezaron a caer unas goteras muy grandes y yo me salí de debajo de esa cabina y empecé ¿a qué? ¿A qué fue lo que empecé? A renegar. ¿A ustedes les ha pasado? No. Empecé a renegar y miré, uy, y el diablo, que el Señor lo reprenda. No hay una nube. Y yo que estoy en eso cuando ¡pum! Se cayó el carro. Se cayó y el bumper quedó en el piso completamente, de tal manera de que si el Señor no me saca de debajo de ese camión, déjenme decirles que aquí no les estaba yo hoy contando este cuento, decían por ahí en mi tierra. Los hombres en su religión se han inventado igual número de mandamientos menores y leyes menores, alegando que sirven a las mayores. Lo que estamos hablando, hay una cantidad por ahí de argumentos y todas esas cosas que se han inventado los hombres, incluso se han atrevido hasta cambiar los mandamientos de Dios, porque amar a Dios sobre todas las cosas no se parece nada en amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Por eso debemos de meternos. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Bueno, hay muchas cosas, cada uno de nosotros debe ser responsable de averiguarlas, y más cuando el pastor se preocupa. Yo veo que el pastor, él toma la palabra y nos la explica con tanta hermosura para nuestras vidas. Yo no sé si ustedes lo tomen así, pero yo ya me he propuesto en el corazón de que los días miércoles vengo aquí a escuchar al pastor Alberto Lanzano. Amén. Porque para mí es de gran edificación, de gran fortaleza, y para mí la palabra pues ya cumple ese propósito para el cual no fue dada, que sea como para nuestra boca un manjar dulce como la miel. Amén. Gloria a Dios. Y así se me presentan dificultades, las dejo. Pero debo de aprender a saber de que pues el Señor quiere hablarme. Ahora dice de que los mandamientos son la base de la ley. Los mandamientos, ¿quién cree eso? Los mandamientos son la base de la ley. Ahora miremos lo que dice Jesús de esto, a ver si él, pues como hay algunos que dicen por ahí, es que el Antiguo Testamento ya no va, eso la ley era para el tiempo pasado. Miremoslo, a ver qué dice Jesús. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Por cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Cuando yo
leí este pasaje y dije, válgame, ¿cómo así? Y por ahí hay una religión tradicional que se atrevió a quitar, a abolir el segundo mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál es el segundo mandamiento de la ley de Dios? Todos, a la voz de tres, 1, 2 y 3. No te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, Ni en las de lo que está abajo en la tierra, ni de Dios. de lo que está en las aguas debajo de la tierra. No, No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Amén, gloria a Dios. Y eso lo quitaron. Les honran imágenes. Lo abolieron. No les interesa, ellos tienen sus muñequitos y dicen, no, esta es la imagen de Jesús, no, esta es la imagen de María, no, esta es la imagen de José, no, esta es la imagen de San Martín de Porras, esta es la imagen. Esta es esta sí es la Guadalupana, San Gregorio Hernández. Sí. Este sí sana, este sí cura, este sí San sana. Expedito. San Expedito. Celoso. Nuestro Dios es un Dios celoso. Oye, y nosotros venimos de allá. ¿Cuánto nos ama el Señor, no? Amén. O bueno, yo vengo de allá. Yo vengo de allí, de esa religión. Por esto no me canso de darle gracias al Señor de que me haya sacado de allí. Amén. ¿Qué sucede con los que no tienen en cuenta para probar a Dios? ¿Qué sucede con aquellos que no se atreven a probar a Dios? ¿Será que Dios sí permite que nosotros le probemos? Bueno, vayamos a Malaquías capítulo 3. Según dice que compartamos el del 2 al 5 y después del 10 al 12, pero si quieren leámoslo todo. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Amén. A ver quién le ha puesto bien cuidado al pastor. ¿Quiénes son hoy en día la casa de Jehová? Pero ¿por qué lo dicen como con tanta duda si el pastor lo ha enseñado? Nosotros. Entonces, ¿quiénes somos La casa. la casa de Jehová? Amén. ¿Quiénes somos el templo santo? Amén. ¿Quiénes somos el real sacerdocio? ¿Quiénes somos el pueblo escogido por Dios? Entonces, ¿eso nos hace qué? Digan todos conmigo, levíticos. Porque de los dos pueblos, ahora el Señor Jesucristo, ¿cuántos pueblos hizo? Uno. Sí, es lo que nos ha venido enseñando el pastor, ¿verdad? Sí, le hemos puesto cuidado, ¿no? Por eso dije que los iba a... Hoy yo venía de director del colegio, les iba a hacer el examen. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo lo hemos nosotros hoy en día discernido en nuestro corazón? Dice el 10 al 12 de Levítico, vayamos allá al 10 al 12. Leamos del 6, dice así, dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hoy en día, ¿será que nosotros somos ese pueblo? Sí. Sí, hermanos. Hoy en día somos ese pueblo.
Pero la misericordia de Dios no falla para nosotros, dice que no falla, por eso Él no cambia. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Mire este ruego del Señor: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, nosotros somos buenos. Así dijeron. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Ahí hay una pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿De qué estamos hablando? De las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ya ustedes ya conocen cuál es el significado de la palabra maldito. ¿La palabra? Digan todos: pobreza, ruina, falta de autoridad, pero sobre todo una incredulidad total, porque no hemos tenido poder para deshacer las obras del diablo en nuestra vida. ¿Para qué está dado el Evangelio? Todo, ¿verdad? Digan todos conmigo: para deshacer las obras del diablo. Diga: a partir de hoy voy a empezar a deshacer todas las obras del diablo en mi vida. Voy a ser libre, voy a ser libre, voy a ser libre. Libre soy, libre soy, libre soy. ¿Cómo es que dice la canción? Libre soy. ¿Qué pasó? Repitan. Libre soy. Libre soy. Sí, créanlo. Amén. El Señor nos ha dado una libertad, pero tenemos que creerlo. Él nos dio el poder para deshacer todas las obras del diablo. Amén. Gloria a Dios. Él llamó a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad sobre todos los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero hoy en día la iglesia del Señor, oiga, gobierna la incredulidad. Hoy en día incluso hay doctrinas que dicen: no, eso fue para otros tiempos, los milagros esos ya no se pueden hacer. Pero no, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por tanto, tengo que crecer en esa fe. Sigamos, dice: traed todos los diezmos al alfolí. Aquí ya no dice ofrenda. Y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Solo que él ya había mencionado las ofrendas antes. Dice: si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que ¿qué? ¿Hasta que qué? ¿Hasta que qué? Hasta que sobreabunde. Gloria a Dios. Esto quiere decir que el Señor quiere que seamos un pueblo que no tengamos ninguna escasez. Que nosotros podamos prestar a las naciones, pero que no saquemos prestado. Porque también, pues cuando ya no dependemos del dinero, pues entonces si alguien nos pide, podamos darle, ¿cierto? Pero ese alguien específicamente debe de ser un hermano en Cristo, o al menos un simpatizante. Al menos alguien que verdaderamente se esté acercando al Señor para tener un cambio de vida, no para tener un lucro cesante. Que haya ese corazón. Mis hermanos, por ahí en la palabra del Señor hay unos dones. Hay unos dones. Yo no sé si usted crea. Y yo quiero decirte algo: el Señor a mí me ha dado un don muy especial. Y ese don es el don del discernimiento de espíritus. Por lo tanto, tú no te preocupes en decirme cómo estás espiritualmente.
Solo que ese don el Señor no me lo dio para que yo te critique o te juzgue. El Señor me dio ese don para que yo interceda por ti. Amén. Gloria a Dios. Por tanto, yo hago las cosas y las hago que no sepa mi mano izquierda lo que hace mi mano derecha. Intento ser obediente. Claro, hay veces que como que me salen por ahí las palabras y voy hablando cosas que no debería de hablar, pero hay veces que también hay que confrontar a los hermanos también. Pero eso solo se hace cuando el Espíritu Santo de Dios me reargulla que lo diga. Amén. Gloria a Dios. De lo contrario, prefiero reservarme las palabras, pero te invito a ti, joven, a que empieces a manifestar el mandamiento de Jesús. ¿Cuál es el primer mandamiento de Jesucristo? 1, 2, 3, todos. No. Entonces hagamos como los católicos, cantémoslo. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Pero hay veces no logramos identificarlo. Amados los unos a los otros como yo os he amado. Toda la Biblia está llena de órdenes. Toda la Biblia está llena de ordenanzas, de mandamientos, de preceptos. Pero nosotros en nuestro razonamiento queremos escuchar lo que dice el mundo y le obedecemos al mundo. Entonces, no, la ofrenda, ¿cómo así ofrenda? Digo, es que a mí la congregación que me da, no, pues algo ordenado por Dios, hermano. Tú toma una ofrenda y esa ofrenda debe ser tomada de tu necesidad, no de tu abundancia. Esa ofrenda debe de ser algo que a ti te cueste. Esa ofrenda debe de ser algo que a ti no te esté sobrando. No. ¿Saben por qué el Señor Jesucristo se agradó de la ofrenda de la viuda? ¿Saben por qué? Es de esas dos blancas. ¿Por qué sería que se agradó el Señor de esas dos blancas? ¿Por qué? Era lo mismo que tenía. Porque era el 100% de lo que tenía. Mas los ricos ellos daban de lo que les sobraba. Pero esta ofrenda de su escasez dio todo lo que tenía. Dijo, oiga, ¿de qué me sirve esto? Si el Señor no me va a decir, de aquí en adelante voy a empezar a depender de mi Padre. Díganlo todos conmigo, de aquí en adelante voy a empezar a depender de mi Padre. Hoy de aquí en adelante sé que mi Padre es el Todopoderoso. Él quiere prosperarme, Él quiere bendecirme, Él quiere de hacer de mí una nación grande. ¿Por qué vengo a la congregación? Digan, a partir de hoy voy a venir a la congregación, pero voy a venir con el espíritu completamente abierto para aprender del Señor. Amén. Gloria a Dios. Para crecer en Cristo, para ser un mejor hijo de Dios. Todos los días. El poder de la ofrenda, ya voy a terminar. Ustedes sí saben, cuando un pastor dice ya voy a terminar, ¿cuánto le hace falta? ¿Sí lo saben o no? Ya voy a terminar. El poder de la ofrenda. Aquí hay, entre comillas, dar o imitar a Dios. ¿Será que nosotros sí podemos ser imitadores de Dios? Si somos imitadores de Cristo, ¿y Cristo quién es? Amén. Si es la palabra del Señor me lo ordena. Ujú. O si no, pues les toca decirle al pastor que nos repita otra vez Efesios. Porque si no logramos entender lo que dice ahí en Efesios capítulo 5, pues entonces tenemos que volver otra vez
a escucharlo para apropiarnos de esa palabra. Amén. Allí dice claramente, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo es? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Entonces hay que apropiarnos de esas palabras que son de gran poder Amén. y de gran bendición para nuestras vidas. Por ahí el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 14 versículo 12 dijo, en verdad os digo que todo el que en mí cree, las obras que yo hice, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo me voy ante el Padre. En otras palabras, no me moleste, mano. Ya te di ese regalo, ya te di el don de la fe, ya te di mi testimonio. ¿Cuál es el testimonio que debemos de seguir? Diga, yo voy a seguir el testimonio de Jesucristo, porque Él es mi buen maestro. Él aquí tenía el poder, ¿cierto? Él le decía a un demonio, sal de él. Y tocaba hacer toda una rogativa. Tocaba agarrarnos a fuerte por ahí como enseñaron la religión. ¿No, verdad? Autoridad. Sal ahora de mí en el nombre de Jesús. Bueno, completémoslo, porque el nombre de Jesús es solamente el nombre del hombre. Cristo. Pero el nombre de Dios hombre es Jesucristo. Por eso por allí Filipenses capítulo 2 del versículo 5 en adelante dice, haya pues en vosotros, ¿de quién? Diga en mí. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Por esto Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria y honra de nuestro Dios Todopoderoso y eterno. Gracias, Señor, por esta palabra maravillosa, oh Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Debemos de adoptar eso en nuestro corazón. Amén. Ser imitadores del Señor Jesucristo. Debemos de llegar a ese nivel para que ya no seamos más como le decía Efesios capítulo, a ver si se acuerdan de eso que el Señor sacó a través de la boca de nuestro pastor el año pasado, a través del libro de los Efesios. ¿Cómo es? Efesios capítulo 4 versículo 14. A ver, ¿se acuerdan? Para que ya no sean más niños fluctuantes. Digan conmigo, ya no voy a ser más niño fluctuante. Llevados por doquier viento de doctrina. Voy a crecer. Y así me cueste. Voy a regalarle al Señor todas las noches, media hora antes de dormirme, y voy a leer su palabra, me voy a preparar en ella, y cuando me despierte lo primero que voy a hacer es voy a coger la palabra del Señor y me voy a preparar en ella, y le voy a pedir al Espíritu Santo de Dios, porque me dicen amén. Amén. Gloria a Dios. Santo, Santo de Israel. Éxodo 25 dice que el poder de la ofrenda, vamos a mirar qué trae. Dice, ¿qué es lo que dice allí? Éxodo 25, vamos a leer desde el 1 hasta el versículo, leamos hasta el 10, pastor. Del 1 al 10 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceites para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onís y piedras de encaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos.
conforme a todo lo que yo te muestre en el diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios, así lo haréis. Y harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Entonces, el Señor, ¿quién fue el que te dio la ofrenda? El Señor. El Señor, ¿verdad? ¿Y para qué? Para el santuario, el tabernáculo. Leamos un poquito más del 10, es que dice que hasta donde se termina allí, ¿qué es lo que dice? Y dice, Y cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondréis en sus 4 esquinas. ya lo encontré, entonces era hasta el 9. Y dice, y conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, la ofrenda que crea en nosotros, según lo que el Espíritu Santo me da aquí, es una edificación. Es una construcción, es una realización. Dice, no podemos edificar ese templo que Dios quiere de nosotros mismos si no adoptamos lo que Él hace, el dar. Por ahí el Señor Jesucristo dijo que Él andaba buscando adoradores que le adoraran como en espíritu y en verdad. Pero pues nosotros creemos que adorar al Señor, alabar al Señor y exaltar al Señor, pues es cantarle, ¿cierto que sí? Pero pues la palabra del Señor me dice de que cuando yo hago lo que Él me ordena, cuando cumplo sus ordenanzas, le alabo. Porque es el primer dador. Él fue el primero que nos dio la vida, Él fue el primero que nos dio la oportunidad. Él fue el que definió darnos otra oportunidad. ¿Lo cree usted así? Amén. Gloria a Dios. Él decidió, a pesar de nuestra rebeldía, ser nuestro guardador. Y Él creó para nosotros la oportunidad de una vida eterna. Gloria a Dios. Con esto le alabamos. Y hacemos de nosotros un templo ¿para quién? Para nuestro Dios. Amén. Con el don de la ofrenda. Por eso, pues yo debo de saber que el don de dar no es solamente traer una ofrenda al templo, ¿no? Y si traigo esa ofrenda al templo, pues esa ofrenda debe tener un propósito para que no sea una ofrenda De muerte. ¿con qué? De muerte. Una ofrenda de muerte, sino que sea una ofrenda de vida, una ofrenda de amor, una ofrenda de gran bendición para mi corazón. ¿Qué más trae la ofrenda? Dice que trae una confirmación sacerdotal. Mirámosla en en Números capítulo 18 del 8 al 11. Amén. Lea, hermanita. Dijo más Jehová a Aarón: He aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ello, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Amén.
confirmación sacerdotal. Sabemos de que el sacerdocio de Aarón era, ¿qué era? Para nosotros ya el pastor también nos lo ha enseñado, pues que era una sombra de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer con nosotros. Porque ahora Él nos ha hecho a nosotros, ¿qué? 1, 2, 3. Duro, 1, 2, 3. Reyes y sacerdotes. No lo dejo. Él ha hecho de nosotros reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para nuestro Dios, para nuestro Creador. Pero para esto pues debemos de cumplir unas ordenanzas, unos mandamientos, unos preceptos. Debemos de cumplirlos. Por allá hay una canción que, a ver si me acuerdo de un varón que dice que yo sé que la ahorita sí se la sabe, que no me importa el color de mi corona. ¿Sí? Pero nosotros aquí vamos a tener unas coronas. Lucha, guerrea por esas coronas. Porque el Señor ama al dador alegre. Amén. Créalo, el Señor ama al dador alegre. Por eso la ofrenda y el don de la ofrenda debe ser un don que debe de tener un poder muy especial en nuestras vidas. Nosotros debemos de aprender a ser a través de este don unos perfectos administradores. Todo sacerdote debe aprender a ser un muy buen administrador de sus recursos. Un muy buen administrador de sus recursos. Debemos de guerrear, pero con todo nuestro corazón en fe, para no estar endeudados. Y administrar nuestros recursos. Debemos de saber que nuestro Dios es fiel y Él hace de lo poco, ¿qué? Lo mucho. Amén, gloria a Dios. Pero cuando nosotros somos muy buenos administradores, cuando nosotros verdaderamente somos ordenados en todas las áreas, incluso hasta pues en lo que nosotros damos. Yo personalmente he destinado una ofrenda para este lugar, Amén, para gloria a esta Dios. mi casa, Amén, para esta mi familia. Y generalmente cada vez que vengo aquí, pues traigo una parte de esa ofrenda que he declarado para este lugar, para que cuando venga a este lugar, pues no me presente en este lugar con las manos vacías. Eso también está escrito, ¿sí? ¿Ya lo habían conocido? Sí. Amén. Por eso debemos de apartar una ofrenda para el Señor siempre, cada vez que cuando llega nuestro sueldo vamos a apartar y esté la ofrenda para el Señor y nada me robará que yo pueda sembrar en esta tierra. Amén, gloria a Dios. Porque pues es la tierra que sobreabunda. Y cada vez que venga debo de traer esa porción, porque el Señor me lo autoriza. Vayamos allí a Deuteronomio capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 17 al 18. Allí en este pasaje el Señor nos enseña la pertenencia y el carácter. ¿Qué dice Laura? Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Amén. O sea que la ofrenda que nosotros traemos debe de ser una ofrenda libre de todo prejuicio. En mi hogar deben de saber cuál es mi ofrenda. Yo no puedo saber que en determinado momento todavía yo esté trayendo aquí ofrendas y que si el esposo todavía es inconverso, entonces yo lo voy a hacer allá debajito, por debajito de cuerda. ¿Esa ofrenda trae qué? Muerte.
muerte. Es mejor quedársela. Es mejor retenerla. Pero si no va a haber libertad en esa área. Porque yo debo de saber que debo de ser un sacerdote de Jesús con un carácter pleno. Yo voy a llevar esta ofrenda a la casa del Señor. Y la voy a llevar con este propósito. Y sé que el Señor va a bendecir este hogar por causa de esta ofrenda. Pero todos deben de saber mi hogar. Yo personalmente, como siervo del Señor, te aconsejo, si todavía no tienes el carácter para destinar una ofrenda al Señor, quédatela. Si tú todavía eres de aquellos que das una ofrenda y al otro día, me hizo falta para pagar el recibo, quédatela. No la des porque eso te va a traer muerte. La palabra del Señor lo dice. Pero si vas a traer esa ofrenda, así al otro día te haga falta para el recibo, y si te metes en oración y dices, yo tengo un Señor que es todopoderoso y el enemigo no me va a traer a mi carga, a mi corazón, porque yo sé que el Señor me va a dar en abundancia y me va a sobrar para pagar el recibo. ¿Cómo? No sé cómo. Pero necesitamos crecer en esa fe, mis hermanos amados. Necesitamos saber que el Señor está muy cerca de nosotros. Él no está lejos de nosotros. ¿Quién lo cree? Muy cerca de nosotros. Y mira, Él quiere que nosotros crezcamos en fe. Él quiere que nosotros, oiga, salgamos de esa prisión en la cual nos tiene este mundo. Les voy a contar un testimonio. Yo llevaba aproximadamente, otro más. Lleva aproximadamente un año y unos 4 o 5 meses, algo así. Y todavía no podía cumplir a mi culto. Pero miren esto, mis hermanos amados, el culto que yo había destinado. No era el culto que me tocaba por sector, sino era el culto que yo había destinado, porque es que afortunadamente en mi congregación sí eran condescendientes con los que jugaban fútbol, entonces yo iba a mi culto de las 6 de la mañana, porque había culto a las 6 de la mañana, de 6 a 8. Entonces yo iba a ese culto porque me quedaba todo el día para ir a jugar fútbol. Pero yo quería ir al culto y nunca me despertaba temprano, entonces siempre llegaba tarde. Pero un día me propuse en el corazón y dije, no, yo tengo que llegar a tiempo, tengo que romper esa manera de llegar tarde. Y me compré un reloj y lo puse a las 5 de la mañana. Esos que timbran, no fallaban. Pero tal vez ese reloj se cansó de timbrar, de todo fue que no me desperté. Cuando me desperté eran las 6:30 y dije, oh, Dios mío, otra vez voy a llegar tarde, pero voy a ir porque es que no me puedo perder el culto. Salí, yo tenía una camioneta que le ponía la llave y prendía. Y salí y fui a prender la camioneta y no prendió. Pero ¿qué le pasó a esta camioneta? Abrí el capó, le miré todo bien. ¿Qué pasó? Fui, le di otra vez arranque, no prendió, ya faltaban como 10 minutos para las 7. Dije, ya no voy. Mire, ya no voy y me fui para adentro. Y como esas cosas, ¿no? Que uno como que se graba eso de que Dios le habla. Y ya iba entrando otra vez a la habitación cuando alguien me dijo, eso es lo que quiere el diablo. Y yo me miré adentro y dije, no puede ser posible, si yo corro 90 minutos detrás de un balón, ¿cómo puede ser posible que no corra por mi salvación? Y tengo una prédica que le llamo así, corre por tu salvación. Amén. Lucha por ella, guerrea por ella. Amén. No pensé más, sino que salí de esa empresa y salí a correr, Dios mío, salí a correr
y ya había corrido como algunas 5 cuadras, o tal vez unas 7 cuadras, cuando de pronto alguien me pitó. Se me olvidará jamás. Era un Zastava color verde limón, viejito. Ese color no lo tiene ningún otro carro. El señor que lo iba manejando era un señor, oye, que tenía así barba, no muy larga, era algo rubio. Bueno, no quiero decir que era parecido al Señor Jesucristo, no, tampoco. Parece que mostraron, no, era un varón. Era un varón. Y me dijo, vamos a la iglesia. Sí, señor, ya súbase, que a mí también me cogió la tarde, hombre. Es que yo no sé, me subí a ese carrito y él me llevó, me dejó ahí al frente de la congregación que era ahí en el tejado. Me dejó ahí y me dijo, ahora nos vemos, yo voy a cuadrar por allí ese carro. Nunca más volví a ver ese carro. Nunca más volví a ver ese hermano. ¿Quién sería? Dios. Dios. Un ángel. Dios. ¿Sería que era un ángel del Señor? Amén. Gloria a Dios. Oiga, porque Él apoya nuestra disposición, pero tenemos que empezar a creerle, tenemos que salga eso de nuestro corazón, tenemos que romper eso. Yo no sé si tú, oye, que estás tal vez viviendo alguna enfermedad o algo, oye, empieza a destruir eso de tu mente, sácalo de tu corazón, dile al Señor, Señor, yo tomo poder en tu nombre y voy a sacar esto de mi cuerpo. Yo no sé cuánto te cueste, tal vez te cueste 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, tal vez te cueste 38 como el paralítico de Bethesda, pero hazlo. Amén. Lucha, guerrea por tu salvación. Guerrea por tu salvación. Él está ahí para ayudarte, pero necesita de tu fe. Porque sin fe, ¿qué? Una vez más, sin fe, ¿qué? Imposible agradar a Dios. Sin fe, ¿qué? Imposible agradar a Dios. Entrégate al Señor. Date. Amén. Gloria a Dios. Entrégate total al Señor. Carácter. Y ahora sí terminé. Todo el que demuestra su pertenencia debe de saber que pertenecemos al Creador, al Todopoderoso, al que vive